Blogs destacados de la semana. Diez de la mañana, 35 minutos. En la revista Arcadia aparece una publicación muy interesante que se ha titulado 8 consejos para escribir bien. Quiero saludar al señor Luis Fernando Afanador, quien es el que nos da los consejos para escribir bien. Señor Afanador, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Usted es abogado con maestría en literatura, ha sido catedrático en las universidades Javeriana y de los Andes, codirigió el programa Librovía de la Alcaldía Mayor de Bogotá y fue editor de Semana Libros. Ha publicado Julio Ramón Ribeiro, un clásico marginal, un ensayo en 1990, Extraño fue vivir, una poesía en 2003, Toulouse-Lautrec, La obsesión por la belleza, una biografía de 2004, y La tierra es nuestro reino, antología de su poesía 2008. Poemas suyos han aparecido en diversas antologías y en 1996 fue analista en el Premio Nacional de Poesía. Es colaborador habitual de varias revistas colombianas donde publica artículos de opinión, ensayos y crónicas. Señor Afanador, ¿cuáles son esos buenos consejos para escribir? Para escribir, bueno, yo creo que escribir es finalmente para mí lo que decía alguien es pensar con precisión. Yo creo que al escribir uno logra aclarar muchas cosas. Desde ese punto de vista sería como una actividad recomendable para todo el mundo, más allá, digamos, de que uno logre algo verdaderamente importante o no, pero como experiencia de llegar a aclarar y a pensar con precisión me parece muy importante. Bueno, en la revista cada día usted publica estos 8 consejos. Voy a comenzar por uno de ellos, uno de los 8. Dice, lo más difícil es la primera frase. ¿Por qué? Porque yo creo mucho en digamos que la escritura tiene que ver como con un ritmo, yo creo que hay como una música de las palabras, y en la primera frase uno encuentra como el tono en que va a escribir, y aclara todo. O sea, fíjense que todas las cosas, digamos las buenas novelas, los buenos libros que uno ha leído, la primera frase es algo que lo atrapa, y no solo lo atrapa, sino que le define el mundo que le va a presentar. Entonces la primera frase no solo le da el tono, sino que para uno mismo es como la claridad de para dónde tiene que ir. Y uno debe pensar que te marca la ruta, digamos, te marca la ruta. Esa primera frase es la que debe también capturar al lector, ¿no? Es la que debe capturar, por supuesto, exacto. Claro, el lector es alguien que está haciendo zapping todo el tiempo y se te puede ir, y más en el mundo moderno donde hay tantas tentaciones, distracciones. Entonces, si tú no lo capturas, ¿no? Desde el mismo título, el lector se te va. Ese es el reto del escritor, sí. Atrapar a alguien, capturarlo. Otro consejo de los 8, ¿cómo no decaer? ¿Qué hacer para no perder el entusiasmo? Dice usted dentro de esos consejos. Porque es que cuando uno escribe, en la mitad ya como que decae el entusiasmo y deja el libro en la mitad. Sí, es como mantener, o sea, una vez que, digamos, se encontró la primera frase, se encontró el camino, el punto es no decaer. Y yo creo que ahí, que tiene que ver con otro de los consejos, es nunca pensar como demasiado lejos. O sea, cuando uno escribe, lo que existe, el futuro inmediato, es la siguiente frase. Entonces, eso es lo que, yo creo que es lo que te salva del abismo, de la página en blanco, de qué voy a decir. Es pensar que no te esperan 200 páginas o 100 páginas, sino te espera una siguiente frase. Señor Afanador, escribir es directamente proporcional a, valga la redundancia, a la escritura y a la ortografía. Sin embargo, si miramos redes sociales y si miramos las nuevas tendencias y los jóvenes, pareciera ser de que la buena escritura está mandada a recoger o está en un momento histórico donde poco importa. Yo sí quisiera que usted nos indicara qué hacer, si efectivamente tenemos que aumentar el nivel de lectura o qué podemos hacer para combatir esta desidia de los jóvenes por la lectura y por escribir bien. Sí, yo creo que lo primero que habría que, digamos, fomentar, promover la buena lectura, o sea, la buena escritura,
es como la consecuencia directa de una buena lectura. A la gente hay que enseñarle es a leer bien. Y de esa buena lectura casi que nace la necesidad de la escritura. O sea, uno escribe, o los que escribimos como para devolver un poco esa emoción que nos han dado los buenos libros. Cuando uno lee algo muy bueno y se emociona y siente una gran felicidad, quiere reproducir eso. O sea, por eso es como una de las razones que lo lleva a uno a escribir. Entonces, digamos, una sociedad donde haya buenos lectores, donde la gente lea, está muy cercana a escribir. O sea, no necesariamente, pero un buen lector tiende a escribir bien. Ahora, habría que decirle a la gente cómo escribir bien ayuda a la eficacia de comunicar. O sea, la escritura no es como que otra manera de comunicarnos con eficacia. Yo pienso mucho en el Twitter, ¿no? Que es un ejercicio de síntesis, que tú en 140 caracteres tienes que decir muchas cosas y decirlas con precisión y con claridad y con contundencia, ¿no? Entonces fíjate que paradójicamente en esta sociedad, en el Facebook, en el chat, la gente está mal que bien, está escribiendo mucho más que antes, ¿no? Paradójicamente, fíjate. Doctor Afanador, hay un consejo de los que usted presenta en la revista Arcadia que me llamó mucho la atención. Dice, el que escribe pierde la perspectiva. Ningún escritor sabe exactamente qué fue lo que escribió. ¿Le ha pasado a usted, doctor Afanador, que escribe y no sabe lo que escribió? Sí, le pasa a uno mucho, sobre todo en el sentido, uno escribe y de pronto la gente ve cosas que uno no ha visto. Que creo que esa es la gracia de escribir, digamos, que cuando, por ejemplo, uno cree que tal poema o tal texto es muy bueno y la gente decide que no, que es tal otro, o sea, porque al que escribe le pasa como con los hijos, ¿no? Que tiende como a proteger al hijo bobo. Entonces, eso es una de las paradojas, y es que el que escribe no es consciente del libro que escribió, o sea, y la idea es que sea mucho más de lo que uno pensó. Siempre hay que acordarse que Cervantes escribió el Quijote y él pensó que había escrito un libro chistoso, ¿no? O sea, él no sabía que estaba fundando la novela moderna, no sabía que había hecho semejante libro, ¿no? Y eso ha pasado con muchas obras importantes que el escritor no fue consciente de lo que estaba, porque ahí viene la prueba de que la escritura la completa es el lector. Muy bien, doctor Luis Fernando Afanador, finalmente un libro de los suyos que nos quiera recomendar. Bueno, yo recomendaría un librito donde está es una antología de mis poemas que publicó el Externado, que se llama La Tierra es Nuestro Reino. Digamos, si alguien me quiere conocer, creo que ahí estoy yo. ¿Cómo debe finalizar un libro? Yo creo que así como es importante el comienzo, debe ser importante la frase final. Un libro debe terminar dejándole resonancias al lector. O sea, el libro se acaba, pero no se debe acabar en la mente del lector.